Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, mi nombre es José Iván y seré su formador en este curso de base de datos con Access. En este caso vamos a hacer un curso detallado desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Y vamos a empezar con lo esencial de una base de datos. Esta base de datos va a ser orientada a una empresa de aeronaves, la cual consta con una flota y también consta con ciertos empleados, claro. Entonces vamos a empezar. Primero, bueno, abrimos Access y vamos a guardar el archivo. En este caso vamos a poner proyecto 1. Ok, y vamos a decirle crear. Ahora bien, vamos a crear las tablas, que es lo esencial. No les voy a explicar todos los componentes que existen. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso los iremos utilizando y el explicárselos pues sería una pérdida de tiempo. ¿Ok? Así que empecemos con la creación de tablas. Y a lo largo del video les explicaré lo que tienen que ver a lo largo de todo lo que compone una tabla. En este caso vamos a ir a la vista diseño, la cual nos va a permitir pues diseñar dicha tabla. Entonces vamos a la vista de diseño. En este caso vamos a tener una tabla que se va a llamar empleados. Y bueno, como saben, una tabla está compuesta por campos, que son las columnas, y los registros, que son las filas. Ok, en la primera fila vamos a dar un ID, que se va a hacer el ID empleado. ¿Qué es un ID? El ID es el registro o la parte que va a identificar a dicha tabla. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque este ID nos va a ayudar en posteriores videos y en este mismo cuando hagamos las relaciones en llevar a cabo bien una relación entre un registro de una tabla con el registro de otra tabla, ¿ok? Entonces, bueno, continuemos. Primero vamos a poner el nombre de todos los campos y posteriormente vamos a darle el tipo de dato. En este caso, bueno, vamos a empezar a hacer. En este caso, el siguiente es nombre, por si tienen más de uno. Nombres, después vamos a ponerle apellidos, después edad, teléfono, después dirección, después correo, después puesto, salario, área trabajo, pues fecha aceptación o fecha de contrato, según sea, hora de entrada y hora de salida. Ahora bien, ¿por qué eso los pongo? Básicamente los estoy poniendo un poco más corto, lo estoy resumiendo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo en general viene una parte donde dice título y en esa es donde realmente se pueden poner con acentos, con mayúsculas y minúsculas. En esta parte también, pero lo que hacemos es reducir un poco los caracteres, ¿ok? Y aparte de esto, bueno, no es relevante, pero para la programación esto es para lo que va a ser visual. Entonces vamos aquí, el primer ID, en este caso vamos a usar un ID autonumerado. ¿Y qué es un autonumerado? Pues un autonumerado es aquel en el que al agregar registro tras registro, pues lo que genera es ir aumentando más uno, más uno, más uno. Por ejemplo, si estamos en el registro 3 y agregamos 1, vamos 4, más 1, 5, y así sucesivamente hasta n registros. Entonces vamos por un nombre, el nombre va a ser un texto corto, le vamos a dejar 25, y en el título le ponemos nombre. En apellidos le vamos a dejar un texto corto igual, vamos a dejarle de 25, de igual modo por si tienen dos apellidos, obviamente tener dos apellidos, y vamos a poner apellidos. En edad, pues en edad es un número y el número es un entero normal, un entero, y vamos a darle un título, obviamente edad. Teléfono pues es igual, es un número, y en este caso vamos a ponerle aquí teléfono. Teléfono. Ok.
Y bueno, en este caso vamos a usar una máscara de entrada. ¿Qué es una máscara de entrada? Una máscara de entrada es aquella que nos permite visualizar cuando ya estemos llenando dicho registro. Nos va a permitir visualizar, nos va a permitir visualizar el formato que debe de tener el teléfono. Por ejemplo, a lo mejor quiero que empiece con un 55 porque estoy en cierta región, o estoy en una región de Estados Unidos, entonces quiero que empiece con tal dígito, y así, dependiendo, ¿no? Si es local, a lo mejor quiero que empiece con el área de la localidad o con un dicho formato. Entonces lo que hacemos con el área de entrada, en este caso no lo permite cuando es un número, debe ser un texto corto, pero nosotros vamos a elegir un número vamos a elegir texto corto, sí, porque con el número no lo permite. Entonces vamos a escoger una máscara de entrada y vamos a decirle que si guardamos, y vamos a decir le vamos a decir, como no existe, perdón, sí, aquí está, hace rato lo había creado, entonces ahora sí existe. Y le vamos a decir que los caracteres que se muestren, carácter de marcador, el que se va a mostrar cuando llenemos, los que van a referenciar van a ser estos. Vamos a darle siguiente y vamos a decirle con símbolos de la máscara. Finalizar. En este caso, si ustedes no tienen ese formato, pues pueden copiar este código. Esto indica que entre comillas va a ir los primeros 2 dígitos, que serían la de la LADA, y posteriormente 8 dígitos que van a estar separados por un guión, y a su vez estos que están representados como caracteres que son ceros. Básicamente el 0 es el que representa los caracteres, ¿ok? Y esto representa que es una máscara de entrada. Ahora bien, vamos a ir con la dirección. La dirección básicamente es un texto corto con 30 caracteres, dirección, y después vamos a ir con correo, vamos a poner un correo electrónico, y vamos a decirle que tenga 30 caracteres. Ok, después va con un puesto. El puesto es un número. ¿Por qué? A lo mejor van a decir, no, pues es texto. No, es número. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a crear la tabla puesto, y la tabla puesto le vamos a dar un ID. Como están viendo, el ID es autonumerado. Podemos seleccionar otro tipo de tipo de dato, pero en este caso va a ser autonumerado, y el autonumerado es un entero largo. Entonces, por tanto, le dejamos en puesto número entero largo. Debe de tener correctamente bien esto, porque cuando hagamos las relaciones, si están mal hechas, pues básicamente no va a permitir, ¿okay? Entonces vamos con salario. El salario también es un número, porque es un entero largo. Número. Y vamos a dejarle puesto, ¿verdad? Salario. Y en este puesto. Ok. Después, área de trabajo igualmente es un número, porque va a ser autonumerado con su tabla que se va a relacionar. Salario no. Salario es moneda, sí. Esa no vamos a tener tabla porque va a variar entre empleados, obviamente, ¿no? Salario, sí, moneda, y el formato que queremos, pues, de moneda. Y área de trabajo si es un número, fecha de contrato, como va a variar eso, pues vamos a ponerle pues la fecha. La hora también vamos a poner la fecha, y esto. Ahora bien, vamos a encontrar un formato que sea, por ejemplo, fecha de contrato. Queremos esta fecha corta, y vamos a coger una máscara de entrada. Le vamos a decir que fecha corta es siguiente. Le vamos a decir que lo separe por este símbolo. Le vamos a dar siguiente y finalizar. Ok. Después vamos con fecha de entrada. De igual modo va a ser una hora de entrada. Vamos a escoger una hora, esta hora larga, y vamos a escoger una máscara de entrada que sea hora larga. Aquí está, siguiente, que lo separa igual por el mismo símbolo, siguiente, finalizar. Pueden escoger el símbolo que ustedes quieran. Esto es porque a mí me regala muchos símbolos, pero el que ustedes quieran está bien. Máscara de entrada, de igual modo hacemos lo mismo y le damos siguiente,
el carácter lo escogemos, le damos siguiente y finalizar. Y ya tenemos la primera tabla. Un poco tarde, pero y aquí en título vamos a ponerle fecha de contrato. Aquí hora de entrada y aquí hora de salida. Como se los digo, en título es lo que realmente se va a presentar en la hoja, en la vista normal. En dado caso que no se lo pongamos, pues va a aparecer lo que tengamos en esta parte. O sea, si aquí no pusiéramos título, va a aparecer área trap, ¿ok? No hay problema, pero es más visual. Se va a ver de este modo. Cuando lo guardemos, así se va a ver. Obviamente no es tan vistoso hasta que hagamos lo que son informes, pero vamos a crear la siguiente tabla. ¿Okay? La siguiente tabla es la flota de la propia empresa. ¿Okay? Vamos a ponerle flota. Ok, vamos a poner una matrícula de la aeronave, nombre del avión, fabricante, horas de vuelo, pasajeros, combustible que usa la aeronave y el consumo de combustible que usa la aeronave y los vuelos que ha tenido la aeronave. El primero es una autonumeración, no, es un texto corto, como se lo dije, no necesariamente tiene que ser autonumerado. Este caso es un texto corto porque las aeronaves tienen una matrícula basada en la localidad y en el tipo de aeronave. Vamos a darle en 10 caracteres, vamos a ponerle aquí en título matrícula, y vamos a ponerle matrícula, lleva acento en la I, y vamos a ponerle nombre del avión, vamos a dejarle 25 caracteres, nombre del avión, el fabricante es su número, porque va a tener relación con una tabla, es un entero largo. Horas de vuelo no, en este caso va a ser un número, pero no va a ser un número, va a ser un número entero en este caso, no un entero largo porque no va a ser autonumerado, va a ser simplemente entero en horas. Pasajeros de igual modo va a ser un número, pero va a ser un entero normal. Vamos a poner aquí pasajeros, creo que en el entero no lo puse, exacto. Horas de vuelo y combustible también va a ser un número, pero ese sí va a tener asociación a otro. Entonces es un número pero entero largo como está, y le ponemos combustible. El consumo de combustible, pues aquí le ponemos consumo de combustible. Vamos a decirle que va a tener, va a ser un número y va a ser un entero también, un doble por ejemplo, por si hay punto y algo, ok. Y vuelos, los vuelos pues obviamente va a ser un número, pero va a ser un entero simplemente. Y vuelos, ya está aquí otra tabla. Vamos a crear otra. Esas son tablas primarias, realmente son las tablas importantes. Va a haber un poco de más tablas, pero no son más rápidas y son menos importantes. Esa es la última tabla principal. En este caso es reportes en vuelo. Y vamos a darle aceptar y vamos a poner un ID vuelo. Y vamos a ponerle matrícula creada en la flota, un tipo de reporte, una ruta, un aeropuerto, hora de despegue, una fecha, una descripción, un encargado. Ok, la primera es un ID vuelo, es un autonumerado. Una matrícula vamos a ponerle que es un texto corto, en este caso va a tener únicamente 10 caracteres. ¿Esto por qué? Porque como se dieron cuenta, habíamos creado matrícula en la flota. La matrícula tiene un texto corto con 10 caracteres, igual que aquí tiene que tener los mismos, ¿ok? El tipo de reporte va a tener un entero largo, un número. ¿Por qué? Porque se va a asociar a un tipo de reporte, a otra tabla.
Una ruta de igual modo va a ser un número entero largo y va a ser ruta. Ok. Después viene el aeropuerto. El aeropuerto de igual modo va a ser un número y va a ser aeropuerto. Un entero largo. La hora de despegue pues va a ser fecha y hora. Y vamos a escoger el formato. El formato pues quiero que sea la fecha la hora de despegue. Entonces una hora coherente. Esta con su propia guardamos y una máscara de entrada. Que ya la tenemos aquí. Siguiente, separación por este. Y finalizar. Y ponemos su título. Hora de despegue. Ok, y en fecha vamos a dejarle fecha y hora. Le tenemos que cambiar por el tipo de dato, fecha, hora. Tenemos que escoger el formato. Fecha, con una fecha coherente, esta. Una máscara también, en este caso sí, y vamos a escoger una fecha, esta, que es la misma que habíamos seleccionado. Siguiente y finalizar. Aquí vamos a poner fecha del reporte. Descripción. Una descripción, vamos a escoger un texto largo y vamos a poner un título. Descripción y ya. Y el encargado, pues un encargado pues va a tener su número porque se asocia con los empleados. El ID del empleado debe de tener un autonumerado, por tanto es un número, un entero largo y le vamos a poner encargado. Vamos a escoger qué empleado estuvo encargado. Ahora vamos a crear las tablas secundarias, ok. Tabla, ok, vamos a guardar estas y vamos a ir cerrando para que no se nos estén alborotando aquí cuando tengamos demasiadas tablas. Las demás tablas, que son 7 adicionales, vamos a crear. Esta es la más sencilla, estas son las más sencillas. Vamos a crear la de aeropuerto. Vamos a crear, ya estamos en el de diseño. Vamos a ponerle ID aeropuerto y aeropuerto. Es un autonumerado el primero y después es un texto corto con 40 caracteres. Título, vamos a ponerle aeropuerto, ok. Ya está, la cerramos y creamos otra tabla. En este caso va a ser una de área de trabajo. Ok, vamos a ponerle ID área trabajo, ok. En este caso va a tener 20 caracteres, es un texto corto con 20 caracteres. Título, área de trabajo. Ok, esto es todo. Cerramos y creamos otra tabla. En este caso va a ser un combustible. Vamos a poner combustible. ID combustible. En este caso es un texto corto con 20 caracteres con un título de combustible, ok. Ya la guardamos y la cerramos. Creamos otra tabla y en este caso va a tener un fabricante. Vamos a ponerle fabricante. Vamos a poner ID fabricante y fabricante. Ok, es un texto corto del mismo modo, pero con 250 caracteres. Vamos a poner 25 caracteres. Ok, y un título de fabricante. Ok, le damos guardar, le damos cerrar, creamos otra tabla y le damos, en este caso va a ser la de puesto. Ok, puesto, ID puesto. Le vamos a dar puesto, texto corto con 20 caracteres, título puesto. Ok, guardar y lo vamos a cerrar. Ahora vamos a crear otra tabla, diseño. En este caso faltan solamente 3 tablas. Es ruta, vamos a ponerle ID ruta y ruta. Obviamente es un texto corto
con únicamente 30 caracteres. Vamos a guardar y vamos a cerrar. Vamos a crear otra tabla, la penúltima, que se llama tipo de reporte. Tipos de reporte. ID reporte y tipo de reporte. ¿Okay? Igual es un texto corto con 50 caracteres. Con 50 caracteres. Tipos de reporte. Vamos a dejarle guardar y vamos a cerrar, guardar y cerrar. Y la última tabla, que se va a llamar no, perdón, ya no hay tablas. Ya no hay tablas. Con eso son todas las tablas. Ok, entonces ya tenemos 10 tablas. Ahora vamos a checar algo que, por ejemplo, quería mostrarles, que era en... ¿se ha puesto? Que tiene... no, creo que era... área de trabajo... fabricante, sí, fabricante. Que tiene... ¿qué es esto? Plan de combustible... segundo, sí, fabricante. Sí, fabricante es que tiene 25. Entonces vamos a la de flota. Y flota debe de tener 25. Ok, fabricante es un entero largo. Sí, está bien. Que no tiene relación. Ok, vamos a cerrarlo. Y vamos a crear las relaciones rápidamente. Vamos a herramientas, relaciones. Y vamos a seleccionar todo. Ahora vamos a separar las tablas principales de las secundarias. Las principales son los reportes en vuelo, que realmente es la principal. La secundaria, en este caso, son dos secundarias, que es son la de flota y la de empleados. Las otras son terciarias, por decirlo así, para darle jerarquía. ¿Okay? Entonces vamos a separarla. Y tiene nuestro caso que la tenemos abiertas hacia a ese cuadro. La reducimos de tamaño, es un poco más visual. Entonces vamos a poner en medio la principal. Okay, esto para referenciarnos como reportes en vuelo. Como reportes en vuelo tenemos lo que es la ruta, ok. Entonces buscamos la que se llame ruta, aquí está. Entonces le damos clic al ID ruta y jalamos hasta donde diga ruta. Seleccionamos exigir integridad referencial, esto es que si hacemos cambio en una tabla se haga automáticamente el cambio en la siguiente tabla. Si no le damos ahí, pues básicamente no va a haber cambio. Y le damos crear. Debe de aparecer una línea negra con un 1 y un infinito. Eso implica que la línea está o la relación es correcta. Si aparece una línea oscura, únicamente una línea solo con el infinito, la relación está mal. Y es por lo que les había mencionado que la ruta que estamos manejando aquí como entero largo y ID como un autonumerado que es un entero largo es el mismo. Si lo manejaron diferente, pues les va a dar que está mal, ok. Ahora vamos con la siguiente, que sería aeropuerto. Jalamos hasta aeropuerto y le damos exigir integridad, jalamos acá para que sea un poco mejor. Y después vamos a encargado. Vamos a ir con ID empleado y le vamos a decir exigir. Okay, sin problema, porque todo se hizo correctamente. Y ahora matrícula también hasta acá. Le damos exigir, le damos crear y ahí está. Ok, ahora aquí pues hay un puesto. El puesto pues está en empleados, ¿no? Los empleados pues tienen un puesto. Entonces esta tabla está algo larga. Ahí está. En puesto, le damos puesto, jalamos y perfecto. Ahora ID combustible, pues el que tiene combustible es la flota, ¿vale? ID combustible, exigimos integridad, le damos crear y ya. Ahora el ID reporte, esto es aquí, claro está. El ID reporte, tipo de reporte. Entonces jalamos, soltamos en la parte donde queremos que se haga la relación. Okay, esto lo podemos bajar un poco más. Esto lo podemos poner para acá, esto para acá y esto para acá un poco más. Ahí está perfecto. Y el fabricante, que es el último, que es el de aquí,
Lo subimos. Acá es el penúltimo, perdón. Le damos a exigir, integridad. Y el último, área de trabajo, que esos son los empleados, obviamente. Le damos área de trabajo, perdón. Estoy jalando todo que no debe ser el ID. Área de trabajo. Crear. Y voilà, tenemos nuestras relaciones correctamente. Esta es la principal, estas son secundarias y estas son terciarias, ¿ok? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en las relaciones. Esto es para que posteriormente veamos un poco de lo que son los informes, veamos un poco de lo que son los formularios y las consultas en el siguiente video, ¿ok? Entonces, espero que os haya quedado claro y cualquier duda pues déjenlo en los comentarios y hasta aquí llegaremos, ¿vale? Entonces, nos vemos en el próximo video. Yo soy José Iván y seré formador en este curso de bases de datos. Hasta la próxima.